También es importante, Pablo, ahí está, recordar lo que son los conceptos de electrones de valencia en la configuración electrónica. ¿Se acuerdan qué eran los electrones de valencia? Los electrones del último nivel. Perfecto. Y los graficábamos. Los electrones de valencia, no sé si alcanzamos a ver la estructura de Lewis, creo que sí, que representábamos, por ejemplo, un elemento con su símbolo y alrededor de él los electrones de valencia. Por ejemplo, el calcio del último nivel tiene 2 electrones. Se representan así con algún con algún no me viene en mente cómo se llaman, alguna representación que asterisco. puede ser asterisco, pero claro, en general que son, como en este caso que estoy utilizando, símbolos, eso, símbolos que pueden ser círculos como los que estoy representando yo, pueden ser asteriscos como de sus compañeros, si quiero triangulitos, o sea, lo que fuere para representar las uniones químicas, a esto lo que le llamamos la estructura de Lewis. ¿Se acuerdan de esto? Esta estructura de Lewis tiene como base la regla del octeto, que es una de las reglas que en general tienden a cumplir los átomos para adquirir configuraciones electrónicas más estables, ¿sí? Y esas estructuras electrónicas más estables se parecen a los gases nobles más próximos porque van a tener 8 electrones en su último nivel. Entonces, esta estructura de Lewis, lo que pretenden con los últimos electrones de valencia y con estos símbolos, poder darse cuenta cuántos electrones, por ejemplo, en este caso al calcio que estoy representando, cuántos electrones necesita para cumplir con la regla del octeto, y de esa forma, ¿de qué manera cumple con la regla del octeto? Generalmente, cuando se une a otro elemento o a otro átomo. Porque las uniones químicas no son otra cosa que una fuerza de interacción propuesta por los electrones que mantiene unidos a átomos, llevando a la formación de moléculas, compuestos. Entonces, en estas uniones lo que se hace es justamente poner en marcha los electrones del último nivel, o sea, los electrones de valencia, para formar compuestos. Dentro de las uniones químicas tenemos de 2 tipos. Una son las uniones interatómicas, que es las que vamos a ver acá, es decir, interatómicas sería entre átomos, y las intermoleculares, que sería entre moléculas. En la guía práctica vamos a trabajar solamente con las interatómicas, por lo que vamos a hacer un repaso teórico de eso nomás. Es decir, repaso teórico para que nos acordemos de en qué consistían estas uniones iónicas, ¿sí? Recordar algunos conceptos. Las uniones químicas, ¿no? Vamos a poner acá interatómicas, no se olviden eso. Porque es entre átomos. Estas podrían ser iónicas. O, ¿cómo se llamaban las otras? Covalentes. Covalentes. Y también las hay metálicas. ¿Sí? Estas
No la vamos a desarrollar tampoco acá en este espacio. Sí, un concepto teórico, pero no práctico. Tienen sus particularidades cada una de estas uniones, por eso es que las diferenciamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuál era la particularidad de una unión iónica? ¿Entre quiénes se unen para formar compuesto, por ejemplo? Nada, como si nunca en la vida lo hubieran visto. ¿He escuchado hablar? ¿Qué escuchan las clases del profe Manuel? Sí, profe, sí. Ahí. Pero creo que Ay, este tema lo vimos antes de las vacaciones, por eso estamos medio flojitos. sí. Ay, estas son las uniones iónicas, se dan entre elementos metal, no metal. Las uniones covalentes son entre no metales. Y las uniones metálicas, obviamente, entre átomos de metales. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. Como justamente son uniones entre distintos tipos de características de átomos, la interacción entre esos electrones va a ser diferente. Una condición de un elemento, vamos a ver las iónicas, la condición de un elemento metálico es que ¿cuántos electrones de valencia pueden llegar a tener los metales? ¿Y cómo me doy cuenta en la tabla cuáles son los electrones de valencia del elemento? Corresponde con el número de grupo. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces, si vemos dónde están ubicados si tenemos una tabla más o menos de acá, la mayoría de los elementos son metales, casi todos estos. Pero, ¿qué grupos tengo acá de los elementos más metálicos? 1, 2, acá tengo 3, esta línea viene de más de acá, 4, 5, 6. ¿Podrá bajar un poquito la cámara, profe? Sí, estoy dibujando una pseudo tabla acá, nada más, como para que nos ubiquemos, digamos. En general los metales tienen pocos electrones de valencia. En 1, 2, hasta 3 electrones de valencia. En cambio los no metales tienen 4, 5, 6, 7. ¿Qué les parece a ustedes que puede suceder en una unión iónica con estos, se une un metal y un no metal? Uno que necesita pocos electrones para completar el octeto y otro que tiene pocos electrones y le faltan mucho para completar el octeto. ¿El metal entrega los electrones? Sí, señor. ¿Ve como por ahí alguna cosa queda dando vuelta? Así sucede. En las uniones iónicas, los átomos se dan entre átomos que uno tiene la condición de ceder electrones y el otro de aceptar electrones para completar su octeto. ¿Mm? ¿Eso sería el cation y el anión? Exactamente. Por eso se llaman iónicas. ¿Por qué? Porque acá, vamos a ver un ejemplo típico, ¿no? El sodio con el cloro. El sodio, ¿en qué grupo está? ¿Cuántos electrones de Uno. valencia tiene? Uno, Uno. ¿Y el cloro? en el grupo 7. 7. Por lo tanto, va a tener 7 electrones de valencia. Como dijimos acá, es cede, acepta. Entonces el sodio va a entregar su electrón al cloro. De esta manera se representa una unión iónica. ¿Qué le pasa al sodio cuando entrega su último electrón? Se convierte en ion.
porque ha perdido un electrón. Y el cloro también se convierte en un ion porque ha ganado un electrón. Entonces, por esta diferencia, por diferencia electrostática, de carga se mantienen unidos. No forman verdadera molécula, aunque uno los represente como tales, tienen una estructura iónica característica de estos compuestos. Bueno, ustedes en la teoría después podrán profundizar sobre esto, pero en definitiva lo que quería mostrarles es que cómo se representa una unión iónica, quedan iones, por eso se llama iónica. Y fíjense, si vamos a la configuración electrónica de estos iones, el sodio tiene 11 electrones. Profe, también puede ser el sodio con el flúor, ¿no es cierto? Sodio y flúor también puede ser. Con cualquier, puede ser calcio con cloro, calcio con bromo, litio, o sea, cualquier metal con un no metal. Por ejemplo, también puede ser oxígeno con cualquier metal para formar los óxidos. Los óxidos metálicos son uniones iónicas. Siempre que haya un metal va a haber unión iónica. Pero fíjense lo que quiero llegar. Acá, ¿qué le pasó al sodio? Pierde este electrón. ¿Y qué le queda completo? Y cumple con la regla del octeto el nivel anterior. Adquiere la configuración electrónica del gas noble que se encuentra en el periodo anterior a donde se encuentra el sodio. Porque se queda con 10 electrones. ¿Y quién tiene 10 electrones? ¿Qué gas noble tiene 10 electrones? El neón. El neón. Entonces, una especie isoelectrónica del neón. Estoy hablando de la configuración electrónica del ion. Completó su octeto, que era lo que quería. En cambio, el cloro, que tiene 17 electrones, al adquirir el electrón del sodio, completa su último nivel y su configuración se asemeja a la del gas noble de su mismo periodo. Es decir, que está al lado del gas noble de 18 electrones. Ambos, al convertirse en iones, completan o cumplen con la regla del octeto. ¿Me entiendes? ¿Alguna duda, pregunta? Porque vamos a pasar a las covalentes ahora. ¿No? Las covalentes son un poco como se da entre elementos que tienen muchos electrones en su último nivel, no van a ceder fácilmente. Entonces, ¿qué van a hacer? Comparten. Comparten. Electrones. Bien. Y acá tenemos dos tipos. Las puras, donde los que comparten, para compartir generalmente comparten un par de electrones, ¿sí? Y ese par de electrones, en las puras, cada uno de los átomos que intervienen en la unión, pone un electrón y lo comparte. Y después están las dativas, o coordinadas, que son aquellas donde uno de los átomos pone el par de electrones, pero para compartirlo entre ambos. Esa sería la diferencia así más grosera. Después acá tenemos que pueden ser polar y apolar. Y acá entra un poco en juego también la electronegatividad, de qué es la polaridad,
polar viene de polos, es decir, que se genera un dipolo, una diferencia de carga, porque si se unen átomos de diferente electronegatividad, ¿qué era la electronegatividad? ¿Se acuerdan? La capacidad para ceder un electrón. Para atraer hacia sí los electrones en una unión. ¿Sí? Estaba cerca. Sí, está muy bien. Es decir, hay átomos, o sea, obviamente que la electronegatividad cada uno tiene la suya, y cuando se unen átomos de diferente electronegatividad, el más electronegativo tiende a atraer hacia sí ese par de electrones, y eso hace que el electrón esté más cercano a un átomo y el otro, entonces se genera esta diferencia de carga, ¿no? Mínima. Sobre un átomo, una diferencia de carga positiva, y sobre el otro una diferencia de carga negativa. Eso se le denomina uniones covalentes polares. Y las apolares cuando no se da eso, ¿no? Entonces, para que no se dé, son varias las condiciones que se tiene que dar, pero una de ellas es cuando se unen elementos de la misma electronegatividad. ¿Sí? ¿Y cuándo sucede eso? Cuando se unen átomos iguales, como por ejemplo sucede en la unión del oxígeno para conformar su existencia biatómica, o el hidrógeno, el nitrógeno. Es decir, todos esos son ejemplos, el cloro, de uniones covalentes apolares, es decir, sin polos, porque como la electronegatividad es igual, hay como una paridad en la atracción de este par de electrones, entonces como que no se genera ese delta de carga. ¿Se entiende? De mi parte sí, profe. Sí, profe, De sí la se mía entiende. también, profe. Bien. Ahora, ¿cómo se representa una unión covalente? Eso es lo que vamos a hacer. Esto era para recordar nombres y cosas. En una unión covalente pura entre dos elementos, ya que estuvimos con el cloro, lo voy a volver a escribir. Sabemos que tiene 7. Cuando se une a sí mismo, porque sé que existe esta molécula, ¿qué sucede? Voy a cambiar los simbolitos acá para que identifiquemos los átomos de uno y otro. Comparten ese par de electrones, así se representa la unión covalente, y ahora este átomo pertenece a él y este pertenece a él. Entonces, si contamos, ahora tiene 8 electrones y este también tiene 8 electrones. El nitrógeno, por ejemplo, tiene 5 electrones de valencia, necesita 3. Entonces, cuando se une a otro nitrógeno, mediante un triple enlace, ahora conforma esta molécula y tiene 2, 4, 6, 8 este, y tiene 2, 4, 6, 8 átomos. Y completan lo que se denomina la regla del octeto. Ahora, cuando sucede con átomos de distinta electronegatividad, como por ejemplo el cloro con el hidrógeno, para formar este compuesto, ¿qué sucede? Obviamente, el cloro tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. Entonces, ¿qué va a hacer? A este par de electrones lo va a tratar de tener más de su lado, ¿no? Y entonces eso le va a generar un delta negativo acá, y este queda con un delta positivo. Por eso se llama covalente polar. Representación simbólica siempre es la misma. Después ocurren otras cosas para la polaridad, y la polaridad que ustedes han visto en la teoría, que tiene que ver con la forma que adquieren en el espacio estas moléculas, si es
una unión lineal, si es con un ángulo establecido. Es decir, hay otros aspectos de las uniones que condicionan a que sean polares y apolares, porque estos dipolos se pueden cancelar, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí lo que queremos es aprender a graficar y diferenciar por lo menos una unión de la otra. Y en el caso de las uniones covalentes dativas, como verán acá siempre, en estas covalentes, al par de electrones, cada uno aporta un electrón, para electrones que van a compartir. En el caso de las dativas no sucede eso. ¿Y quiénes generan uniones dativas? Esos elementos que tienen muchas valencias. Cuando vemos, porque por algo los electrones se llaman electrones de valencia, y lo que comparten son numéricamente igual a una de las valencias que tienen, ¿no? Pero aquellos que forman, por ejemplo, varios óxidos, cada uno de ellos utilizan diferente cantidad de electrones y por lo tanto eso da origen a diferentes valencias y a diferentes compuestos. Pero ¿cómo lo hacen? Un ejemplo más clásico es el de, vamos a trabajar con, para ilustrarlo, vamos a volver a trabajar con el cloro. El cloro tiene todos estos óxidos, ¿no? O anhidridos, como quieran. ¿No vieron que el cloro con un electrón ya ha completado su octeto? O sea, con todo este compuesto ya completó su octeto. ¿Cómo lo hace? El oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. 6. Cuando se junta con el cloro, acá lo voy a hacer así para... Eso explica, ¿ven? El oxígeno necesita 2 electrones, completa su octeto, el cloro necesita 1, el cloro necesita otro. Es decir, piensen que cuando se forman compuestos siempre hay una sopa de cloros y de oxígeno en este caso, ¿sí? No es que uno y uno. Entonces van a buscar la forma de armar una estructura que después nosotros la representamos simbólicamente como una fórmula, pero que en definitiva es producto de que los compuestos completen su octeto. Entonces, de esa manera, el cloro, el oxígeno, están cumpliendo con las reglas del octeto. Sin embargo, en el vínculo del cloro con el oxígeno hay otros compuestos. ¿Cuántos electrones ponen en juego acá cada uno de ellos? En el caso del cloro, 1. Y en el caso del oxígeno, 2. 2. Y coincide con sus valencias, ¿sí? Ahora, cuando quiero formar esto, sigo teniendo 2 cloros, pero ahora tengo 2 oxígenos más que en este compuesto. ¿Cómo se unieron los oxígenos al cloro? Y vamos a escribir acá un oxígeno. El oxígeno viene a este cloro y el cloro presta, ¿no? La representación simbólica de una dativa es así. Él coloca los 2 pares de electrones que van a compartir ambos para completar el otro. ¿Por qué? Porque el cloro ya no puede recibir más. Sin embargo, le dice, bueno, a mí me gustan los oxígenos. Yo pongo los 2 electrones y nos mantengamos juntos, ¿sí? El oxígeno, ¿qué más le da? Mientras él complete su octeto, está todo bien. Acá viene el otro, con el otro cloro.
¿Cuántos electrones pone en juego aquí el cloro? Cada uno de ellos, ¿no? 3, 3. ¿Qué valencia tiene el cloro acá? 3. 3. ¿Sí? Es decir, que la valencia coincide con la cantidad de electrones que ponen en juego en una unión los átomos, numéricamente hablando. Para 5, volvemos a la misma historia. Busca otro oxígeno y le presta. Busca otro oxígeno y le presta. Es diferente la representación simbólica a la iónica, donde los electrones se van con una flecha. Ahora tengo 2, 4, 5 electrones. Acá. El juego para el cloro. ¿Está? Actuando con 5 electrones. Y por último, con otro oxígeno, puede llegar a formar el último de los óxidos. Y pone en juego todos sus electrones. Valencia. ¿Eh? Estos son uniones covalentes dativas. Lo que hacen primero los átomos de elementos que forman varios compuestos y que van a formar uniones dativas, primero completar la regla del octeto con uniones puras. Cuando el átomo, como el cloro, con una unión pura, ha completado, ¿no?, sus 8 electrones, recién ahí, después de eso, comienza a poner en juego los otros pares de electrones para compartir. Primero se asegura de tener 8. Y después empieza a poner el par, o prestar ese par para compartir. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con esto, con estos conceptos vamos a empezar a trabajar los ejercicios de la guía. Vamos a ver si verdaderamente hemos logrado, a partir de resolverlo, hemos logrado ¿dónde tengo la guía? Ah, no, cierto que había sacado los ejercicios en un Power porque por el orden a veces prefiero que resuelvan unos que están numéricamente después. Vamos a compartir. Ya les voy a decir cuál es de la guía de este ejercicio, porque no le puse el número acá. De la guía sería el 16. ¿Qué dice el problema? Si tengo átomos A, B y C que tienen esa configuración electrónica, podemos afirmar que y marcar la que no corresponda, la que sea correcta, bien, y tenemos que marcar la que no corresponde. En la opción primera, dicen si B y C pueden combinarse mediante enlace iónico. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Hay dos formas de darse cuenta. Sin pensar en la tabla, ni ubicarlo en la tabla, así de ver su configuración. Tendríamos que ver la cantidad de electrones en el último nivel. Obviamente, Santiago. Y entonces, B y C, por ejemplo. No completo, no es un enlace. No es un enlace, pregunta si pueden combinarse mediante enlace iónico. ¿Es factible que entre los elementos que tengan esa configuración se dé una unión iónica? No. ¿Por qué no o por qué sí?
¿Cuántos electrones tiene B en su último nivel? 7. 7. ¿Y Sí, C? profe, sí se puede. Ah, ¿y C Estaba tiene? viendo con el A. 1. 1, claro. Entonces, otra cosa, una forma de darse cuenta, ¿se acuerdan que la tabla periódica estaba dividida según dónde estaba ubicado el último electrón un sector S, D, P y F? Entonces, si termina en S, seguramente, en S o D, seguramente es un metal. En P, estos de acá arriba pueden ser metales, pero todos estos son no metales. Es una manera más o menos, pero lo más seguro es eso, saber si tiene muchos electrones y pocos electrones, probablemente se le entregue a B los electrones para que completen el octeto. Y entre A y B, ambos tienen muchos electrones en el último nivel. No. Sí, pero no Aquí. completan el octeto. Y no sé. Lo pregunta acá es si se pueden combinar mediante enlace covalente. Yo voy a decir que sí, Sí, porque porque los ambos, podrían compartir. exactamente, tendríamos que ver de qué forma, ¿no? ¿Vieron ahí como hice malabares ahí para que compartan el cloro con el oxígeno, por ejemplo? A priori diría que sí, con lo que sé. Después tendría que ir a ver cuántos tienen 5, el otro tiene 7, hay uno que necesita un electrón y los otros necesitan 3 electrones, por lo tanto, quizás compartan uno, el otro sea dativa, qué sé yo. Pero el enlace, en principio, puede ser covalente. Dice, al formar un enlace iónico, la configuración C adquiere la estructura electrónica, se refiere, del gas del idéntico número cuántico principal. El número cuántico principal es el del nivel y coincide con el periodo, en la tabla periódica. O sea, traducido sería, al formar el enlace y entregar ese electrón, si la configuración de C adquiere la estructura del gas noble del mismo periodo. En ese caso, C no quedaría con el último nivel como 3p6. Como 3s2, 3p6. Acuérdense que el Claro, sí, nivel sí. es 3. ¿Sí? O sea que Claro. perdería el Perfecto. 4s1 y por lo tanto sería falso. Exactamente. Esto se iría y me quedaría así. Entonces adquiere la configuración electrónica del gas noble del periodo 3 y el elemento es del periodo 4. Eso le sucede a todos los metales. Adquieren la configuración electrónica, cuando se unen adquieren la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior. Dice Disculpe, sí. antes que avance, a mí todavía no me quedó muy claro la B, que dice A y B forman combinación mediante enlace covalente. ¿Por qué era verdadero? Porque partimos de la base que son no metales, ambos. Y esa es una posibilidad de enlace covalente, no Ah, de ya. enlace iónico. ¿Sí? A priori, digamos, acá lo único que están preguntando es si forman. Es posible. Habría que ver si existe ese compuesto después. Ya me fijo en la tabla quién es el elemento, si existe ese compuesto, ya es otra historia. Acá simplemente me pregunto, ¿qué es lo que tendría que ver con las configuraciones electrónicas que tengo? Es poder definir si estoy con metales o no metales. ¿Son configuraciones electrónicas de metales o no metales?
De Bien, profe, hecho, gracias. el primero, si mal no recuerdo, digamos es nitrógeno, y el segundo es flúor. ¿Existirá algún compuesto de unión entre flúor y nitrógeno? No lo sé, pero a priori si existiera sería mediante enlace covalente. ¿Sí? Dice, bueno, la configuración A presenta la posibilidad de 3 enlaces covalentes simples. Sí, yo no sé quién es, pero como necesita para completar el octeto 3 electrones, capaz que compartiendo con el mismo, 3 enlaces covalentes simples. Y de hecho es el ejemplo que les di del nitrógeno. Pero digamos aquí, como era marca la que no corresponda, la tercera sería la que tengo que marcar. Pero más o menos ese es el análisis. Esto es para que ustedes puedan, a partir de la configuración electrónica, más o menos, poder darse cuenta si va a ser un tipo de unión iónica o unión covalente. Esta es la idea de este ejercicio. Entonces, después que hicimos esto, ustedes intenten hacer estos dos. Primero vamos al 18. Si tengo dos elementos, uno de z igual 9 y otro de z igual 20 respectivamente, ¿qué tipo de enlace formarán? Pueden usar la tabla o pueden usar, ya que tienen la posibilidad, la idea es que lo trabajaran sin la tabla, sino que hiciéramos su configuración electrónica, porque con ese dato puedo hacer la configuración electrónica y darme cuenta esto que estuvimos viendo recién. Si son metales, que son compuestos. Y puedo responder qué tipo de enlace formarán. Y después represente esa unión mediante la estructura de Lewis. ¿Se animan a hacerlo? En el caso del que sigue, tengo, acá me dice quiénes son, el fósforo y el calcio. Tienen esas configuraciones, esas números atómicos. Bueno, aquí diga qué grupo y periodo pertenece, no importa, acá no lo vamos a ver. Vamos a escribir la configuración electrónica y dice, y establezca qué tipo de enlace formarán en unión con el oxígeno, cada uno de ellos. Es decir, el fósforo con el oxígeno, el calcio con el oxígeno. Bueno, ahí los dejo trabajar un ratito solos. Pero háganlo, ¿eh? Sí, profe.
Ya tenemos respuesta a la primera pregunta del 18. Profe, ¿puede ser que sea iónica? A ver qué dicen tus compañeros. ¿Qué tipo de enlace? ¿Coinciden con Federico? Sí, profe. Bien, bien, sí, iónica. ¿Quién es el metal y quién es el no metal acá? Calcio. El calcio es el metal y el no metal es el flúor. Flúor. El flúor. Bien. ¿Y cuál es el flúor? ¿Le meto el número atómico? Bien. 9 es no metal y 20 es metal. Perfecto. ¿Cómo sería esa estructura de Lewis? ¿Ya lo hicieron? ¿Más o menos? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el flúor? 7. ¿Y el calcio? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el calcio? 2 puede ser. ¿Dos? No, como el cloro. Sí, Dos. sí. Dos, perfecto. Entonces, el calcio necesita entregar esos dos electrones. ¿Sí? Sí o sí. No puede quedar rengo, no se puede quedar con uno porque es más inestable que teniéndolo los dos. Entonces, tiene que darlo sí o sí a todos los del último nivel. Entonces, ¿de qué manera lo puede hacer? Uno, un flúor, porque el flúor necesita uno, y otro a otro flúor. Y van a formar una sal que se llama fluoruro de calcio. Las sales binarias, que son metal no metal, son ejemplos de estructuras iónicas o de uniones iónicas. Entonces, sería una cosa así. Calcio tiene 2, a un flúor que ande por ahí dando vueltas, le va a entregar 1, y a otro flúor, Entonces se puede agregar otro flúor para completar la regla del octeto. claro, si no, no va a andar. Bien. ¿Eh? Porque esto, después cuando lo hago por valencia, igual intercambio valencia y a mí me queda la fórmula así. Calcio valencia. ¿Sí? Por cada calcio necesito 2 flúor. ¿Y cómo queda el calcio? El calcio queda ionizado 2 veces. Y como tengo que lograr también igualdad en cargas, ¿sí? Entonces, acá cada flúor tiene una sola carga. Por eso tengo 2. Cada flúor recibe un electrón, por lo tanto tienen solo una carga. Pero tengo 2 flúor, por lo tanto tengo 2 cargas negativas. Entonces, esa sería la representación de Lewis o la estructura de Lewis. Unión iónica y cómo quedarían los iones. Siempre acá tengo que tener igualdad de cargas, porque eléctricamente son neutros. Se mantienen unidos por carga, son eléctricamente neutros. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está claro, profe. Sí, profe. Bien, entonces ahora veamos y probemos entre el fósforo y el oxígeno, ¿qué tipo de... ¿El oxígeno qué será? ¿Metal o no metal? ¿A dónde lo pongo? Ya hice ejemplos, o sea que no es una pregunta tan difícil lo que le estoy haciendo. Si lo tengo que clasificar al oxígeno, ¿qué es? ¿Un metal o un no metal? No metal. Bien, Un no metal. es un no metal, obviamente, sin dudarlo, ¿sí? Entonces, si se une, ¿el fósforo qué es? ¿Un metal o un no metal? No metal. No metal, entonces la unión entre el oxígeno y el fósforo será Covalente. covalente. Y la unión entre el oxígeno y el calcio, Iónica. iónica. ¿Eh? Fíjense
¿vieron las propiedades que son distintos los óxidos metálicos de los no metálicos? Son compuestos muy diferentes. Y tiene que ver con el tipo de unión que tienen. Están unidos con el mismo elemento que es el oxígeno, pero como los tipos de enlaces son diferentes, también las propiedades de los compuestos van a ser diferentes. O sea, las uniones definen propiedades de los compuestos. Por eso hablamos de los compuestos iónicos y de los compuestos covalentes, directamente. Entonces, a ver, si intentamos hacer la estructura de Lewis, bueno, acá no pide estructura de Lewis, pero la vamos a agregar. Le agrego para que practiquemos. Entre el fósforo y el oxígeno, y cómo sería la unión entre el calcio y el oxígeno. ¿Cómo sería la representación de Lewis? Estamos viendo uniones entre compuestos binarios. ¿Sí? En la próxima nos quedan los ternarios, así que tenemos que entender esto para poder luego agregarle otro elemento y complejizar un poquito más. Muy bien, esa representación, Javier, que has hecho ahí en el... ¿sí? Se suele explicar más bien las uniones covalentes así, esas líneas suelen ser representaciones de pares de electrones. Pero de última está bien para simplificarlo acá. Es decir, cuando eso sucede muchas veces después de los exámenes, que tratan de que estas uniones sean simples líneas, como ven a veces en los libros, pero no, las representaciones son estas, donde tienen que ir los símbolos de los electrones. La del calcio es fácil con el oxígeno, porque se parece a la del flúor, pero ¿cuál es la diferencia que tiene? El calcio se le entrega los dos electrones y ya forma la regla del octeto. Claro, a un solo oxígeno que le entregue, ¿sí? Porque el oxígeno necesita dos, el calcio, los dos que tiene, se los entrega un oxígeno. Por eso, la fórmula del óxido de calcio es un oxígeno, calcio. ¿Sí? Es decir, un calcio y un oxígeno. ¿Cómo sucede eso? Acá, al mismo calcio que tenía los dos electrones recién, se lo entrega a un oxígeno que necesita dos electrones. Entonces viene uno, viene otro. Entonces me queda, iónicamente hablando, me queda un calcio con dos cargas positivas y un oxígeno, solo uno con dos cargas negativas. A diferencia de acá. Como es distinta, porque acá con uno solo recibe los dos electrones. En cambio acá son dos átomos que reciben un electrón cada uno. ¿Por qué se pone arriba el oxígeno una sola carga negativa en vez de dos? Acá no, le puse dos. ¿Vos ves una? Ah, sí, sí. Ahí está, ahí se ve bien. Y piensen la del fósforo. Inténtenla al menos y después la charla.
¿Cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? 5. 5. ¿Cuántos necesita? 3. 3. 3. ¿Cuáles óxidos de fósforo conocen ustedes? Tiene 2 valencias, 5 y 3. Existe este y este. Si existen 2, es que hay alguna que va a ser reactiva. Pero, dijimos, fósforo necesita, tiene 5. ¿Verdad? Sí. Y el oxígeno necesita 2. Entonces tengo que llegar a un acuerdo de igualar numéricamente la cantidad de electrones. Este es 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Por eso tienen la fórmula. Pero cuando están así, se suele, para representarlos, colocar, ¿sí?, alternados. Aunque no sean lineales, es una posibilidad para trabajar. Porque los fósforos, hay 3 oxígenos y 2 fósforos. Entonces, seguramente, con el del medio, para que se den cuenta cuáles son los de fósforo y cuáles son los del oxígeno. Con este del medio, ahí completamos el octeto del oxígeno. Ya el fósforo tiene 6, ¿sí? Ahora necesita 2 más. Con este de acá, ya tiene los 8. Y este oxígeno, con estos 2, tiene 8 también. Aquí pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿Ves cómo profe. jugando con los electrones puedo encontrar la forma en que están unidos, ¿sí? Obviamente que si no conozco la fórmula a priori, por ahí me puedo confundir para hacerlo sin saber. Es todo un ejercicio, justamente estamos aprendiendo a hacerlo. Lo importante es que sean prolijos a la hora de representar para que puedan entender esto, ¿no? Por eso los represento con símbolos diferentes a los electrones de uno y de otro. Acá ya el fósforo 2, 4, 6, 8 completó su octeto. Cuando arme este otro compuesto, va a trabajar ya de forma adaptiva. Porque ya no le queda otra. Entonces, a estos electrones los va a poner solo él. ¿Sí? Si no, no existiría el otro compuesto. Es decir, esta es la teoría que me permite explicar a mí la existencia de los compuestos y cómo van uniéndose de manera de completar o cumplir con las reglas de la... Acá no les pedía esto porque era complejo, pero bueno, yo un poco como para que vayan viendo cómo es. ¿Cómo Generalmente, quedaría analíticamente? Perdón, profe. ¿qué es analíticamente? O sea, ¿cómo quedaría expresado como P? Simbólicamente. Eso, simbólicamente, Acá perdón. están las fórmulas, yo te lo puse acá arriba. Estas son las fórmulas de los óxidos que existen del fósforo, con valencia 3 y valencia 5. Cuando está poniendo en juego 3 electrones, completa su octeto,
y forma este compuesto. Cuando pone en juego los 5 electrones, forma este óxido, con valencia 5. ¿Se entiende? Sí, profe. Siempre, primero, antes de que se produzcan las uniones covalentes reactivas, primero existen las uniones, se completan los octetos con uniones covalentes puras. Recién después puedo formar otro compuesto, pero no es de inicio que se dan las covalentes reactivas. Se da en el momento que ya satisfizo con 8 electrones o completo con 8 electrones su último nivel. Veamos acá. ¿Cuáles de estas especies o compuestos presentan enlaces covalentes puros? Vamos a ponerle apolares. ¿Cuál es polar? ¿Cuál covalente dativo? Por ejemplo, acá. ¿Qué tipo de unión será? De un elemento consigo mismo. Covalente pura. Covalente. ¿Polar o Covalente puro. polar? ¿Pura, polar o apolar? Polar. No, apolar. Sí, no hay polos, porque ambos, como tienen la misma electronegatividad, ninguno va a tirar para sí con mayor fuerza a ese par de electrones. Así que el par de electrones está como entre medio de los dos. ¿Cuál otro compuesto sería covalente apolar? El yodo. El del yodo, muy bien. El del amoníaco. Estamos trabajando con todas covalentes, ¿no? Eso es seguro. La del amoníaco, la del clorhídrico y la del bromhídrico, ¿son polares o apolares? Polares. Son polares y son puras, ¿sí? Porque va a ser dativa, dijimos, cuando supere su... ha completado su octeto. Nosotros sabemos que el cloro, si vamos a la tabla, ¿cómo me doy cuenta? Voy a la tabla, digo, el cloro necesita un solo electrón. El bromo necesita un solo electrón, están en el mismo grupo. Comparten con el hidrógeno, o sea que completaron su octeto. ¿Sí? Y se acabó. Ya está. No hay covalente dativa, porque con una covalente pura completaron su octeto. Con el nitrógeno y el hidrógeno pasa lo mismo, porque el nitrógeno ya lo vimos que necesita 3 electrones. ¿Y con quién lo va a compartir? Con 3 hidrógenos. ¿De qué manera? Covalente pura. En cambio, cuando adquiere este otro hidrógeno, ahí ya cambia la cosa. Significa que de alguna forma está formando el ion amonio porque algún electrón están poniendo de pareja ahí. Esta sería la única que sería covalente dativo. Puedo repetir, son ejercicios como para que ustedes vayan identificando compuestos y se den cuenta qué tipo de unión puede haber. Es decir, claramente, en los óxidos volvemos, en los óxidos metálicos son uniones iónicas, en los óxidos no metálicos, uniones covalentes. En las uniones del hidrógeno
con los no metales, uniones covalentes. En las uniones de elementos consigo mismo, uniones covalentes. En las uniones de hidrógeno, los hidruros metálicos, las uniones serán iónicas. No hay ejemplos acá, pero puede suceder. Fíjense acá y díganme ustedes, según estas moléculas, ¿qué tipo de enlaces? ¿De qué tipo son los enlaces entre estos átomos? Acá, Iónico. 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 Acá, Covalente pura polar. Covalente pura polar. Apolar. 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 Polar, sí. Acá, Iónica. Iónico también. iónica, muy bien. Acá, Iónico. iónica, potasio, yodo. Y acá, Covalente. una covalente. Y acá hay ejemplo también de dativa. ¿Mm? Veamos, vamos a representar estas estructuras y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Porque ya creo que vienen las... A ver, sí, ya venimos con ternarios. Así que veamos cómo podemos representar. A esta ya la hicimos, ya la tienen, ¿sí? A esta también, ya la hicimos recién. ¿Mm? Entonces veamos, ¿cómo sería esta? Que es parecida al fluoruro de calcio. Tendríamos que cambiar solamente el símbolo del fluoruro por el calcio, ese que hicimos, y ya la tendríamos también. Me imagino que la habrán escrito. Nos quedarían estas dos, a ver. Busquemos en la tabla e intentemos hacer la estructura de esos dos últimos, del yoduro de potasio y del ácido del anhidro sulfúrico, o dióxido de azufre. Profe, ¿puede ser que en el azufre entrega todos sus electrones a los oxígenos? Pero en algún momento con alguno de los oxígenos le tienen que dar los electrones para que complete su octeto. Si no, si él entrega todo, o pone en juego todo, no alcanzó a completar su octeto. Primero tiene que completar su octeto. El azufre tiene 6, ¿verdad? Y el oxígeno también. Entonces, con un oxígeno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a compartir covalentes puras y va a completar su octeto, y ese oxígeno con el que se unió también. Ya al estar los dos, ambos con sus octetos completos, ahora sí el azufre a los otros dos oxígenos se los va a prestar, digamos.
va a poner el par de electrones. ¿Entendiste? Sí. Bien. Acá tiene la del óxido de calcio todavía. Escrita. Veamos la del yoduro de potasio. ¿Cuántos electrones tiene el último nivel el potasio? 1. 1. 1. Potasio tiene 1. ¿Y el bromo? Perdón, ¿el yodo? 7. 7. 7. Entonces, con 1 y 1, como el cloro con el sodio. Estamos de 10. Por eso la fórmula es así. Y acá quedó un potasio con una carga positiva y un yodo con una carga negativa. Listo. Facilísimo. Ahora, el del azufre. Estábamos hablando ahí con... No sé si entendieron lo que me preguntó Renzo. Y nosotros tenemos un azufre que tiene 6 electrones. Fíjense que siempre los coloco casi en pares alrededor, ¿sí? General, digo, por regla, esto me olvidé de explicarles antes, cuando yo distribuyo los electrones en un elemento, siempre empiezo por uno, como si tuviera, ¿no? Un cubo. Primero trato de hacer de a uno. Y después hago pares. Cuando me quedan así, coloco de a pares, depende con cuántos elementos se unan. Con uno de los oxígenos, siempre primero covalente pura. Acá ya completaron los octetos, estos dos. Ya estamos. Pero, como tengo que formar un trióxido, entonces resulta que hay otro oxígeno y otro oxígeno. A estos, como el azufre ya completó su octeto, ¿qué va a hacer? Va a poner él un par de electrones solamente. Entonces, acá voy a tener una dativa y acá voy a tener otra. ¿Sí? ¿Con cuál de los oxígenos realiza las puras? Esto lo deben haber visto en la teoría. Esto es un caso de resonancia, es decir, cuando yo quiero representar esta unión sin todos los electrones, generalmente se suele representar así. Acá hay una doble pura y esta es una dativa. Esto va variando. Puede que con este se va alternando. Alguna la doble con este. ¿Sí? Y a eso de que el par de electrones vaya cambiando el tipo de unión se le llama resonancia. No es fijo, no es que tenga que ser con esto. Cuando ustedes lo representen, lo pueden hacer con cualquiera la unión. Covalente puro. Con cualquiera la dativa. Pero recuerden, primero, antes de poder dar, tiene que tener los 8 electrones. Y antes de poder poner en el par de electrones. ¿No? No quiero decir la palabra dar porque se confunde con lo iónico. Acá no se da, se presta. Es decir, para poderlo prestar, primero tiene que completar su octeto. Si no, no hay chance de hacer dativa. ¿Estamos? El 10, profe. Bueno, con eso completamos la clase de hoy con uniones de
compuestos binarios. La próxima clase vamos a ver los compuestos ternarios, uniones de compuestos ternarios, como ácidos, hidróxidos, sales oxigenadas. Bien, entonces nos estamos viendo el viernes que viene. Que disfruten este fin de semana. Y Igualmente, síganse. profe. Nos estamos viendo el viernes que viene. Chao, Chao, profe. Profe, Profe, que ande que bien. Chao, profe, hasta luego.